El día de hoy vamos a tocar un par de temas muy interesantes, como un abrebocas y con miras a ver toda la problemática de una red industrial específica. En este caso vamos a trabajar las familias de protocolos Modbus, las cuales han venido evolucionando y actualmente pues se pueden estar fusionando con otras redes para mantener la compatibilidad con las ya instaladas y dándole mejor características de desempeño, accesibilidad y en algunos casos disponibilidad o redundancia. Bien, vamos a arrancar por un temita interesante que es la capa física de las redes que vemos acá, redes Modbus, Modbus Serial, Modbus Plus y Modbus TCP/IP. Vamos a hacer algunas aclaraciones porque a veces hay mitos y confusiones acerca de este tema. Para ello hay que utilizar una herramienta que no vamos a entrar a profundidad y es el modelo OSI. Vamos a tratar de explicar aquí un par de temas. Entonces, lo que ven ustedes en la parte inferior de color gris sería la capa física, ¿sí? Entonces, Modbus, por ejemplo, puede que sería como la autopista o el medio eléctrico, óptico, a veces inalámbrico, por el cual viajan los datos. Entonces, aquí tenemos a mano derecha lo que conocemos como Modbus TCP/IP, el cual su capa física es Ethernet. Por aquí tenemos otro que es Modbus Serial, cuya capa física puede ser un 232 o 485. El Modbus Plus tiene su propia capa física y otros, el Modbus puede tener otras variaciones. De color amarillo vemos eh, la capa que llamamos de enlace, que tiene que ver con la confiabilidad en envío de información, en direccionamiento y chequeo de errores. Entonces, en el Modbus TCP/IP normalmente también es Ethernet. En el caso de Modbus Serial es maestro esclavo. Y en el caso de Modbus Plus, por ejemplo, HDLC. Bien, en el caso de Modbus TCP/IP, como dice su nombre, hay la capa IP que nos permite direccionamiento, enrutamiento y otras funciones más. Y TCP/IP o el TCP mejor permite hacer conexiones o definir enlaces entre dos dispositivos usando unos puertos lógicos. Y encima de ellos, este color verde para todos está la capa de aplicación, que es la capa que se encarga de interpretar los datos y convertirlos en información útil, así como también poder definir objetos, direcciones, tipos de variable, que en el caso de un protocolo industrial pueden ser entradas digitales, salidas digitales, eh, entradas analógicas, salidas analógicas, registros, palabras, cosas de ese estilo. Todo ese tema de objetos está en la capa de aplicación. Todo lo que está aquí abajo es necesario para hacer que la comunicación llegue de un origen hasta un destino. Eh, Algo muy interesante es que los objetos de Modbus son transversales a cualquiera de sus implementaciones, como Modbus TCP, Modbus Serial o Modbus Plus. Los objetos son exactamente los mismos. Bien, Modbus tiene unos documentos de referencia o está definido en documentos de referencia. Ustedes pueden entrar a esta página www.modbus.org y allí pueden encontrar las especificaciones. Modbus fue un protocolo inventado por Modicon en el año 1979. Después que fue adquirido por Schneider, la empresa Modicon, en el año 1998 fue entregado el protocolo como un documento público y se formó esa asociación.
Estos documentos que están ahí se encuentran en esa página y son de libre acceso. Eso ha hecho que el protocolo Modbus sea implementado por muchos fabricantes, si no es decir, por todos los fabricantes, de forma tal que hay muchos dispositivos como variadores, arrancadores, pantallas, escadas, RTUs, medidores de energía, etcétera, etcétera, que utilizan el protocolo Modbus en cualquiera de sus versiones, ya que es muy fácil de implementar y adicionalmente los documentos son públicos, a diferencia de otros protocolos como los de ODBA, como DeviceNet, Ethernet IP, otros como Profibus y demás, que no son tan fáciles de implementar porque requieren un hardware especial y adicionalmente los documentos no son de libre acceso. Hay que comprarlos o meterse en una asociación que tiene un costo anual para poder acceder a dichos documentos. Entonces Modbus tiene esos documentos que son libres. Bien, entonces el Modbus serial, ya lo hemos visto, la capa física es 485 o 232, la capa de enlace de datos utiliza una técnica maestro-esclavo y la capa de aplicación, los objetos, eh, son los mismos de todos los protocolos definidos en un documento de Modbus. Bien, hablemos de la capa física. Entonces, Modbus tiene aquí varias características que podemos observar. Vamos a tratar de usar un foco aquí para poder entenderlo. Entonces, Modbus serial tiene un elemento muy importante, que es un equipo electrónico, programable, un computador, una pantalla, un PLC, que se conoce como el maestro. El maestro tiene la característica de que controla la red. En esa red solo se hace lo que el máster o maestro ordena. Y aquí en la parte inferior vemos que podemos tener de 1 hasta n, ese n depende de algunas características físicas eléctricas y se conocen como los esclavos o slaves en inglés. Entonces en una red vamos a ver que hay un maestro y varios esclavos. En esta red, esta es una topología genérica, vemos varios componentes sobre esta línea que vemos acá, que sería la troncal o el cable principal de nuestra red. Lo primero que vemos es este cable, normalmente puede ser un cable trenzado, ¿sí? Apantallado preferiblemente. Y aquí vemos varios componentes. El primero que vamos a ver es un tap o una T pasiva. Cuando hablamos de pasivo, quiere decir que no tiene ningún componente que haya que energizar y que requiere una fuente. Por otro lado, existen los tap activos que sí requieren alimentación y su objetivo es amplificar, aislar algún tipo de dispositivos. Aquí vemos tap pasivos o en algunos casos no se necesitan tap, sino se va directamente al instrumento y se sale. Entonces, esos taps es una división de la red para facilitar la conexión y que en caso de falla de un equipo no me afecte los demás equipos. En este tipo de conexión, si hay un problema en el mismo punto, se desconecta, se afloja un tornillo, es posible que la comunicación quede por fuera. También para finalizar vemos que hay unos LTs o terminadores de línea, que son un objeto indispensable en cualquier comunicación tipo bus como la que estamos viendo y se deben poner al final de tal forma que la onda de comunicaciones llegue a un extremo y en esa resistencia o terminador se atenúe para evitar reflejos de las señales. Bien, entonces es muy usual utilizar una red RS485 que es un voltaje diferencial que va típicamente entre 1.5 y 6 voltios. Hay otras características adicionales
Sin embargo, eso es de lo más importante. Bien, aquí vemos qué significa un voltaje diferencial. Significa que si C es nuestra referencia, el 0 voltios, vamos a mandar un voltaje entre A y B, el cual puede ser entre 2 y 6 voltios o entre menos 2 y menos 6 voltios. Cuando el voltaje es negativo, es un 0 lógico, y cuando el voltaje es positivo es un 1 lógico. Vale la pena aclarar que es un voltaje entre A y B. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, voy a tener 6 voltios para un 1 lógico. Significa que A puede tener 8 voltios con respecto a C y B puede tener 2 voltios con respecto a C. ¿La diferencia cuánto es? 6 voltios. Si por el contrario B tuviera 8 voltios y A tuviera 2 voltios, ambos son positivos con respecto a C, pero el voltaje entre A y B sería negativo, serían menos 6 voltios. Esta es la forma como se transmite en la red más usada, que es la red RS485 en el caso de Modbus. También es usada en otros protocolos como Profibus DP, como Interbus y muchas redes que encontramos en el mercado. Bien, en el receptor, ¿qué encontramos? Que la diferencia de potencial puede caer hasta 200 milivoltios, bien sean positivos o negativos. ¿Qué significa? Que el receptor acepta que haya una caída de tensión, ya que como transmitimos voltaje, es bastante normal que al aumentar la distancia, pues se disminuya ese voltaje. Bien, aquí ya vemos una red no tan esquemática y se conoce como una red de 2 hilos. Pero 2 hilos más SC, que es el común, es es un mito que a veces dice una red de 2 hilos y solo se tiran 2 hilos. Es obligatorio, según la norma, tirar ese cable de referencia o común, que no es la tierra, es el 0 voltios. La tierra es el conductor de protección que normalmente se conecta con la pantalla, pero es diferente la pantalla a ese común. Hay algunas redes que utilizan la pantalla de referencia, en el caso de Modbus es diferente. Entonces vemos los line terminator, unas resistencias al final, vemos el maestro y n esclavos. En este, ¿qué observamos? Tanto en el maestro como en el esclavo. Voy a tratar de poner el foco. Que el que transmite se conoce como el driver y el que recibe se conoce como el receptor. En este caso, el transmisor y el receptor están conectados a D0 y D1, que sería equivalente a A y B, como veíamos anteriormente. ¿Y eso qué implica? Que yo por esos 2 hilos transmito y o recibo. Normalmente si estoy transmitiendo, no leo, y si estoy recibiendo, no transmito. Eso implica que la comunicación es de tipo half duplex o semiduplex. Significa que solo hago una de las dos cosas a la vez, o transmito o recibo. Igual pasa en los esclavos. Otro dato también importante, en la transmisión solo puede hacerlo uno a la vez, bien sea el maestro o bien sean los esclavos. Como mencionamos anteriormente, el maestro es el que toma la iniciativa, es el que controla la red. Normalmente el maestro es el que pregunta a un esclavo, como el 1 o el N que vemos aquí en la gráfica, y los esclavos a los cuales, o el esclavo al cual estemos preguntando, él va a responder esa pregunta. Los esclavos no pueden preguntar nada al maestro, únicamente
cuando sean preguntados. Por eso, su nombre. Bien, entonces vemos que el D1 es el B y el D0 es el A y el común es el C, como lo había mencionado anteriormente. Existe otra red un poco más compleja que también la encontramos en algunos dispositivos como medidores, instrumentos, que es una red de 4 hilos más la referencia. Son 5 hilos en total. En este caso, ¿qué encontramos? Por favor, observen la gráfica que tenemos sobre la pantalla. Entonces, hay un par de hilos en la parte superior que se conocen como el par del esclavo. Si observamos cuidadosamente, ¿qué vamos a ver? El maestro va a recibir todo lo que los esclavos transmitan y allí tenemos conectados los drivers de los esclavos y serán escuchados exclusivamente por el maestro. Mientras que la transmisión del maestro o el driver irá al par del maestro y será escuchado por todos los esclavos. De esta forma podemos lograr una comunicación full duplex entre el maestro y los esclavos. Todo lo que transmiten los esclavos, los maestros, o el maestro mejor, es escuchado por todos los esclavos, y lo que transmite cualquier esclavo es escuchado exclusivamente por el maestro. Se puede hacer al tiempo, se puede hacer al tiempo. Un esclavo puede estar transmitiendo y el maestro simultáneamente le puede estar preguntando a otro, sin tener problemas. Vemos también que hay finales de línea, y algo que no expliqué es que hay también unas resistencias entre el común y 5 voltios que polarizan la red. Esto me garantiza que llegue un voltaje suficiente en los extremos de la red. Entonces aquí vemos que cuando tengo 4 hilos más la referencia, tengo A, B, A' y B', o transmisión de 0 y de 1 y recepción de 0 y de 1, más el común. Ahí confirmamos que siempre hay que mandar ese hilo impar. Bien, cuando tengo un conector que puede ser RJ45 o DB9, aquí nos dice qué pines deberíamos usar. Hay unos opcionales que no explicamos en esta charla tan corta. Bien, otro datico también muy importante en las redes 485 es que la longitud del cable, que aquí vemos en el eje Y, en esta gráfica como compleja porque es logarítmica, vemos que está en pies y podemos llegar hasta 4000 pies, algo un poquito superior a 1200 metros. 1200 metros, ¿hasta qué tasa de transmisión podemos llegar? Hasta 100 kilobits por segundo. ¿Qué pasa si yo quiero aumentar mi tasa de transmisión, mi velocidad? Por ejemplo, a 1 megabit por segundo, que tengo que disminuir la longitud del cable. Yo no puedo transmitir a la máxima velocidad, a la máxima tasa de baudios, a la máxima longitud. Eso es un error. Si quiero aumentar la velocidad, tengo que disminuir la distancia. Aquí vemos que a 10 megabits por segundo únicamente puedo llegar a 40 pies, que son 12 metros. Bien, entonces aquí vemos algo de las tablitas que hemos hablado. Y podemos utilizar un conector RJ45, como el que vemos en la pantalla, o un DB9, que es el que pensábamos que era 232. Igual el RJ45, pensábamos que siempre era Ethernet. No, eso no es cierto. Yo puedo utilizar un conector en lo que yo necesite, siempre y cuando quede bien documentado. Aquí algunos tipos de conexión.
Y cuando aquí también tenemos 4 hilos, también hay unos pines que utilizamos bien sea con RJ45 de 8 pines o el DB9 que conocemos. Bien, la otra alternativa es RS232. RS232 ya no va a tener varios esclavos, sino un solo maestro y un solo esclavo, porque el 232 es una comunicación exclusivamente punto a punto. Aquí vemos cómo es el pinout. Básicamente tenemos el 5, que es la referencia, 2 para recepción, 3 para transmisión. Bien, en 232 ya no es un voltaje diferencial, sino es un voltaje con respecto a la referencia, y es de 3 a 25, un 0 lógico, y de menos 3 a menos 25, un 1 lógico. Como no es diferencial, las distancias que permite son muy cortas, máximo 20, 40 metros en función de la velocidad. Aquí lo vemos. La máxima velocidad 115 únicamente nos da 20 metros, por ejemplo a 9600 podemos llegar hasta 70 metros. Bien, aquí vemos en 232 en DB9, muy conocido, o también en RJ45, los pines que se recomiendan. Bien, aquí vemos ahora una arquitectura Modbus RS485. Vamos a ver rápidamente qué tenemos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, una pantalla, varios PLCs, y aquí vemos varios elementos. Este que vemos como uno es una cajita que tiene varios conectores RJ45 y que me permite una distancia hasta 3 metros hacia cada uno de los dispositivos. Recordemos que en esta red solo podría haber un maestro, supongamos que es la pantalla Mayelis. Aquí vemos otro tipo de tabs. Esto puede ser un tab pasivo, aquí vemos otro tab pasivo, y aquí vemos un tab activo que requiere alimentación, y él es capaz de aislar o amplificar la señal. Para eso es que requerimos la alimentación. En algunos casos, por ejemplo, convertimos de 485 a 232, por ejemplo, para conectarse con este PLC Quantum. En esta red solo puede haber un maestro, por ejemplo, en la pantalla, el resto serán esclavos. Aquí vemos algunos de estos elementos, en este caso son referencias de Schneider. Estos dos, por ejemplo, son los tab activos. El resto, estos son cajitas totalmente pasivas para hacer la red que veíamos. Bien, esto sería un ejemplo donde no tenemos tabs, sino vamos directamente a unos equipos, por ejemplo, como unos T-Sys-T, equipos para hacer gestión de motores. Al final vemos la resistencia de final de línea. Aquí vemos, por ejemplo, esta cajita. Entonces yo tendría un cable individual a cada dispositivo. Si quiero más equipos, pues conecto entre ellos dos y puedo tener varios dispositivos. Y al final, un terminador o un final de línea. Aquí vemos otro tab, por ejemplo. Son unas T's que resultan también bien interesantes para nuestra aplicación. Muy bien. Entonces, esta es una introducción a la capa física. Vamos a ir ahora con la segunda parte, que tiene que ver con la capa de enlace. ¿Qué es la capa de enlace? La capa de enlace, vamos a ver en serial cómo funciona. La capa de enlace es la que se encarga de hacer direccionamiento de los equipos que están sobre la misma red, que es capaz de verificar que no haya errores y que define los tamaños de datos que vamos a transmitir entre las estaciones. En Modbus serial tenemos dos alternativas que definen las redes seriales. La más común es la Modbus RTU, y existe otra conocida como Modbus ASCII,
que manda caracteres. Vamos a enfocarnos en la primera. Bien, él tiene dos subcapas según el modelo OSI, no me voy a detener con esto, voy a tratar de explicarlo. Mejor, el método maestro-esclavo, que hace parte de cómo puedo yo acceder a esos cables, a ese medio. Entonces ya veíamos que el maestro toma la iniciativa y los esclavos responden únicamente cuando se les pregunte. De esta forma, controlamos ese medio, ¿sí? ¿Qué pasa si los esclavos pudieran hablar en cualquier momento? Que se podrían confundir con las preguntas del maestro. Entonces, para que eso sea organizado, el maestro es el que toma la iniciativa. No quiere decir que sea lo más eficiente, pero sí se toma el control sobre la red. Tenemos el direccionamiento de las estaciones, que ya vamos a ver. Entonces, en el método maestro-esclavo hay un modo que se llama unicast. ¿Qué significa? Que el maestro le va a hacer una pregunta a un dispositivo específico. En este caso, el esclavo que tenemos a mano izquierda. Entonces, él hace el request o la pregunta. Por ejemplo, ¿qué puede ser una pregunta? Preguntarle un número de registros por una cantidad de entradas digitales, una cantidad de entradas analógicas, o escribirle, por ejemplo, un valor en un set point. Eso es un request. Y el esclavo lo que va a hacer es, después de ejecutar la acción, es reply o responderle al maestro. Los demás esclavos simplemente quedan esperando a que el maestro los consulte. Unicast es de el maestro a un solo esclavo. Por otro lado tenemos el broadcast, que es una difusión, un mensaje que va hacia todos los dispositivos. En este caso, el maestro envía, todos lo escuchan, hacen alguna acción, sin embargo, lo que vemos es que ninguno responde. ¿Dónde utilizamos esto? En datos que sean repetitivos, ¿como qué? Como por ejemplo, escribir la hora, hacer una parada general, un reset, un comando de parada de emergencia, puede ser un ejemplo de broadcast. Bien, cuando tengo varios dispositivos como los que tengo a mano derecha, el maestro, que es el que tengo a mano izquierda, va a hacer un polling. ¿Qué significa? Ir uno a uno, a preguntarle sobre algún valor específico, hace todo el recorrido, ellos responden y después que finalice, vuelve al primer dispositivo. Eso se conoce como el polling, ¿correcto? El polling. ¿En dónde se configura eso? En el maestro. Los esclavos están disponibles y únicamente cuando el maestro pregunte, ellos van a responder. Con respecto a las direcciones, entonces Modbus utiliza del 1 al 247. Esos son los valores que pueden tener los esclavos. La dirección 0 está reservada para enviar broadcast y el resto de direcciones están reservadas. Bien, aquí vamos a ver un diagramita, espero que no sea muy complicado, tratando de entender cómo son los tiempos que se manejan en Modbus. Entonces el maestro, voy a tratar de poner el foco, el maestro manda un request, el tiempo va hacia a mano derecha, los esclavos escuchan qué está pasando, por ejemplo le dicen el esclavo 1, el esclavo 1 procesa es para mí, y el esclavo 1 va a responder. Y el maestro pues hace su procesamiento. Entonces, pregunta, procesamiento, pregunta, procesamiento. Si miramos en la parte de abajo, solo cuando está transmitiendo el maestro o transmitiendo el esclavo, hay datos. En estos espacios blancos realmente hay un poco de desperdicio de tiempo para mandar información. Aquí vemos el broadcast, entonces el maestro transmite, sin embargo, como los esclavos no van a responder,
él cuenta un tiempo que se conoce como el turnaround delay, es el tiempo donde el maestro puede volver a preguntar otro caso, otra petición. Y aquí vemos un caso en el cual hay un error, un error. ¿Qué pasa si le pido a un esclavo información y el esclavo no entendió la pregunta? ¿Cuál puede ser la razón? Una mala conexión, un problema de compatibilidad electromagnética. En este caso, el maestro cuenta un tiempo que se conoce como el time out. Es un tiempo que él espera que le respondan. ¿Qué pasa si no responde ninguno? Pues él puede volver a preguntar. Bien, Modbus entonces tiene una trama que es parte de la capa de enlace. ¿En qué consiste la trama? Pues es el conjunto finito de unos y ceros que yo puedo transmitir por la red. En Modbus eso está limitado, ¿sí? Hay una parte donde está la dirección, otra parte de unas funciones que ya vamos a ver, los datos y al final el chequeo de errores. Bien, en Modbus esa trama tiene una cantidad limitada de unos y ceros, que aquí la vamos a ver. Son máximo 256 bytes, de los cuales el primer byte es para la dirección, el segundo byte es para un código de función, hasta 256 bytes de datos y al final 2 bytes de chequeo de errores. Eso garantiza que no vaya a llegar una información incorrecta que yo no pueda detectar. ¿Cómo se detecta errores? Entonces, el que está transmitiendo puede ser el maestro esclavo o esclavo, manda una trama y en esos 2 bytes finales manda un código con el cual el que recibe puede hacer un cálculo y mirar si efectivamente está llegando correctamente. Si ese cálculo es igual, no hubo problemas en la trama. Si el cálculo es diferente, hay que volver, se queda callado y hay que volver a transmitir. Es un cálculo iterativo, un poquito complejo, no voy a entrar al detalle en esto. Bien, ahora vamos a ver una red que no está ya mucho en uso, pero voy a tratar de explicar por qué se llamaba Modbus Plus o Modbus mejorada. Entonces era una red que era token passing, como quien dice, no hay un maestro, sino nos vamos a pasar la pelota entre todos los que estamos dentro de la red. Ninguno es maestro de tiempo completo, sino es como si tuviéramos un maestro durante un tiempo limitado. Eh, Voy a tratar de verlo acá. Esta es la única gráfica que vamos a ver de Modbus Plus. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una red donde tengo la estación 12, la 2, la 12, la 22, la 10 y la 5. Entonces es como si tuviéramos varios maestros, en esta red 5 maestros, y que a cada uno le tocara un maestro por un tiempo definido. Por ejemplo, en este caso, primero la estación 2 dura tantos milisegundos, después pasa a la estación 5, dura unos milisegundos como maestro, después pasa a la 10, después pasa a la 12, después pasa a la 22 y después ¿qué pasa? Vuelve a la 2. Es como si tuviéramos un maestro flotante, un maestro que está cambiando entre todas las estaciones. Así funciona el Modbus Plus. Era mucho más eficiente. En el caso del maestro esclavo, pues solo un dispositivo podía preguntar. En este caso, todos los dispositivos pueden preguntar durante un cierto tiempo. Bien, ahora para finalizar, vamos a ver lo que llamamos la capa de aplicación. La capa de aplicación tiene que ver con los objetos direccionables que podemos tener en las diferentes redes. Bien, en Modbus el modelo de datos es muy sencillo, es el más sencillo de todos los protocolos. Tenemos solo 4 tipos de objetos o 4 tipos principales y que están muy orientados
a las señales que hay en un PLC. En un PLC que tenemos entradas digitales, que aquí se llaman discrete input, el primer tipo de datos de un solo bit y son solo de lectura. El segundo tipo son coils, que traduce bobinas. En un ladder sería equivalente a las salidas digitales, también de un solo bit, y son tanto de lectura como también de escritura, porque las salidas las puedo escribir. Por otro lado tengo los registros de entrada o entradas analógicas, que son de 16 bits, son solo de lectura. También tengo los holding register, que serían equivalente a registros internos o salidas analógicas, que son de 16 bits y también son de lectura o escritura. Bien, estos mapas, que son 4, o tipos de información, Modbus tiene unas tablitas que van de 1 hasta un valor máximo, pero ya dentro de mi dispositivo, que puede ser el PLC, el variador, el medidor de energía, uno los puede almacenar en cualquier parte de la memoria. Aquí vemos un caso que son 4 memorias separadas, o si el programador, el que hizo el sistema, lo considera, pues pueden estar en la misma zona las entradas, las bobinas, los registros, etcétera, etcétera. Ya depende cómo yo lo quiera ubicar dentro de mi memoria. Bien, aquí vemos entonces que aquí tenemos 4 mapas, cada uno arranca desde 1. Las entradas discretas arrancan desde 1, los coils desde 1, las entradas de registros también desde 1 y los registros mantenidos o holding register también arrancan desde 1. ¿Hasta qué valor? Eso depende de la capacidad de memoria de cada dispositivo. Sin embargo, esto está limitado por el protocolo a 65.536, equivalente a 16 bits de direccionamiento. Bien, eso hay unas funciones que me permiten jugar con esos mapas. Unas que son públicas, que son las que vamos a ver, pero también podría haber unas funciones definidas por el usuario. Entre las funciones más importantes que tenemos, leer entradas discretas, que es la función 2, leer coils o las salidas, la función 1, escribir un solo coil, la función 5, escribir múltiples salidas, la función 15. Estas todas que tienen que ver con bits. Ahora las que tienen que ver con registros o palabras de 16 bits es leer registros de entrada, leer registros de salida o registros mantenidos, escribir un solo registro y escribir múltiples registros. Hay otras funciones más, pero con estas de lectura-escritura es donde hacemos la mayor cantidad de operaciones del maestro hacia los esclavos en una red de tipo Modbus. Bien, este es un brochazo básico de los protocolos Modbus. Espero pues que les sea bastante útil. Esta charla va a quedar también grabada. Vamos entonces a ir a una ronda de preguntas. Bien, aquí pregunta Miguel Gaviria. Las variaciones de Modbus como JBus, ¿en qué consisten? Muy interesante la pregunta, y es una pregunta de hace bastante tiempo. JBus era un protocolo derivado de Modbus que diseñó Merlangeran, una de las marcas de Schneider, que de hecho todavía no estaban fusionados, y era un protocolo que estaba limitado en ciertas direcciones. Digamos, yo no podía leer cualquier dirección desde el 1, sino tenía unos números específicos y estaba muy orientado a mediciones de energía. Estaba muy orientado a
mediciones de energía. Prácticamente el JBus y el Modbus son lo mismo, solo que es un subconjunto donde hay solo algunas direcciones. Te pregunta Jonathan Murillo, ¿existe alguna manera de identificar el tipo de falla en los tabs? Bien, muy interesante. La primera falla que puede haber en un tab es una desconexión, principalmente por que no está apretado o mal ponchado un terminal. Las estadísticas muestran que esas son las principales fallas que hay en los diferentes equipos. Si no es evidente porque está conectado o desconectado, una forma de evidenciarlo es medir tensión o voltaje sobre A y B o A' y B'. Mejor que medir voltaje sería poner un osciloscopio. Si uno ve que hay unos voltajes diferenciales, no hay problemas, ¿cierto? Normalmente lo que hace uno es medir tanto en la entrada como en la salida. Hay algo bien importante en comunicaciones y es de recordar que las comunicaciones son de frecuencias mínimo de 10 kHz y para ello necesito cables que sean aptos para comunicaciones. Cables que normalmente son trenzados, preferiblemente apantallados en aplicaciones industriales. No basta con poner cables individuales entre los 3 o 5 pines, ya que la frecuencia requiere de un cable que no tenga filtros ni capacitancias que me impidan viajar a esas frecuencias. Yo pensaría que la mejor forma de mirarlo es primero visual. Si visualmente no se ve, pero se evidencia un problema, es entrar a medir tensiones. Jonathan. Pregunta Jonathan Murillo. ¿Cómo determinar de manera eficiente una falla en un lazo de varios PLCs? Muy bien. Una forma interesante es utilizar simuladores. En Modbus uno puede conseguir varios software que permiten interrogar haciendo simulaciones de maestro, en algunos casos también simulaciones de esclavo. Entonces lo que yo normalmente hago es poner el maestro, preguntarle desde un computador a cada uno de los esclavos. Una vez verifique que la parte de hardware está bien, entonces yo le hago preguntas y después ya puedo pasar a un maestro, como puede ser una SCADA, puede ser una pantalla MyJelis o puede ser otro PLC. La forma más eficiente es montar primero un simulador y después confirmar con el equipo ya definitivo. Muy bien, entonces les agradecemos su asistencia. Esta charla se está grabando. El próximo ciclo muy seguramente tendremos algunas charlas adicionales. Nos han pedido muchas charlas. Tenemos 12. Hay de todos los temas. La gente quiere temas específicos de arranques suaves, más de variación de velocidad, más de sensores, más de PLCs, la gente quiere programación. Entonces tendremos las mismas charlas y muy seguramente tendremos de pronto una frecuencia mayor, de tal forma que se animen a participar y a invitar a otras personas también a que hagan parte del Automation Master. Si no hay más preguntas, entonces les agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos tanto en la feria como en el próximo ciclo. Muchas gracias.